acta de la sesión 128 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 129 se encuentra a disposición de los señores y señoras diputadas. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Se ha recibido un oficio del secretario general por el cual comunica que la Cámara acordó remitir el proyecto iniciado en moción que tipifica el delito de corrupción en las actividades deportivas, correspondiente al boletín 14774-07 para su tramitación. Se recibió una carta de don Freddy Maureira por la cual solicita a los integrantes de la comisión puedan realizar gestiones para conseguirle una audiencia con el presidente electo don Gabriel Boric Font. Y finalmente se ha recibido un correo del Ministerio del Deporte por el cual informan que la señora ministra y el subsecretario no podrán participar en esta sesión y están dispuestos a concurrir a la última semana de enero con el propósito de informar sobre los avances de la construcción de la Villa Panamericana y para Panamericana y otros centros deportivos que serán lugares de competición durante los Juegos Panamericanos y para Panamericanos Santiago 2023. Eso es todo, Presidenta. Muchas gracias, Jimena. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. En varios. Sí. Solo para, entiendo que la última semana de enero a la que comprometen su asistencia es en principio semana distrital, salvo que haya proyectos, pero habría que aclararles al ministro y subsecretaria, ministra y subsecretario, que deben venir la semana entrante y no la última semana de enero. Así es, don Pepe, diputado Out. La verdad es que, bueno, yo hoy día me enteré que la semana última de enero va a ser legislativa, eso es lo que supe hace poco, pero de todas maneras yo entiendo que la señora ministra y el subsecretario estarían disponibles para venir la semana del día martes 18 de enero, que esa se supone que en principio es la última semana legislativa. Entonces yo pediría que la invitación se les pulse para ese día, por favor. El diputado Mulet me pidió en varios, pero a ver, respecto del punto 2, la carta de don Freddy Maureira, él solicita a los integrantes de la comisión puedan realizar gestiones para conseguirle una audiencia con el presidente electo Gabriel Boric. No sé si alguien de esta comisión podrá aportar, quizás nosotros a través de una carta dirigida al presidente electo. ¿Sí? Ok, acordamos entonces enviar una carta al presidente electo Gabriel Boric solicitando pueda recibir al señor Freddy Maureira. Presidenta. Sí, diputado Prieto. Bueno, buenas tardes a todos, a Jaime, Pepe y a usted, Presidenta, y que pase un buen cumpleaños. No solamente saber si le dieron respuesta al señor Freddy Maureira después del compromiso del subsecretario, o sea, entendiendo que si él está pidiendo una reunión con el presidente electo es porque a lo mejor no le han dado respuesta a las solicitudes, no sé si usted nos puede informar algo referente a eso. Gracias. Sí, diputado Prieto, le respondo en unos minutos más. Le voy a dar primero la palabra en puntos varios al diputado Mulet. Presidenta, desde hace algunas semanas existe un problema bien grave que afecta a Deportes Copiapó, en el fútbol profesional. De hecho, se dio cuenta acá, se pidió un oficio a la ANFP informando de la situación tan grave y tan injusta que afecta a este plantel deportivo y que ha generado obviamente una preocupación bastante grande en la comunidad de Copiapó y de la región de Atacama en general, y en quienes nos gusta el fútbol, digamos, por la forma de intervención tan abierta y también tan absurda y tan poco deportiva que se ha hecho en una situación de esta naturaleza, que ha afectado por lo demás obviamente también los intereses deportivos de Deportes Copiapó. Hoy día hay una solicitud que se hizo a la NFP, pero a mí me gustaría, Presidenta, que citemos acá a la comisión de la Cámara de Diputados
a la señora ministra o al subsecretario para la próxima sesión, para que nos informen qué es lo que hace el sector público, en este caso el órgano del Estado máximo del deporte, en este tipo de materia de vulneraciones a los derechos, a los principios de la participación deportiva. Yo presidí una comisión investigadora el año 2018, que usted formó parte, y logramos dilucidar que en la NFP hay mucha, no quiero usar la palabra irregularidad, de hecho las hubo a propósito del señor Jadwe, irregularidades gravísimas, pero hay falta de regulación y hay situaciones de abuso que se producen una y otra vez. Hicimos una serie de propuestas legislativas que usted mismo conoce, que se aprobaron aquí, algunas están estancadas en el Senado. Pero me gustaría al menos oír a la señora ministra o al señor subsecretario, ojalá la ministra, para ver la postura del gobierno. Sé que al gobierno le queda poco, pero es importante. Ella además tiene experiencia, conoce el caso anterior. Y en segundo lugar, invitar al presidente de la NFP. Yo no quiero hacer un juicio de valor antes de escucharlo, ojalá personalmente. A él lo tenemos que invitar, no lo podemos obligar a venir, pero ojalá que venga presencialmente o de manera telemática a explicar cómo quieren o cómo pretenden resolver este conflicto que ha generado una situación tan injusta para Deportes Copiapó y tan antideportiva, que es lo que más me preocupa, Presidenta. Le hago esa solicitud. Muy bien, diputado Mulet. Entonces, Jimena, tomamos el acuerdo para enviar ambas invitaciones o citaciones tanto a la ministra, subsecretario y al presidente de la NFP para la próxima sesión. Por favor. Muchas gracias. ¿Alguien palabra en puntos varios? No. Bueno, yo la respuesta hacia el diputado Pablo Prieto, él me preguntaba qué ocurre con la situación de don Freddy Maureira. La verdad, don Freddy Maureira se comunicó conmigo durante la semana pasada y precisamente para dar a conocer a esta comisión sobre la no respuesta que llegó de parte del Ministerio del Deporte, del subsecretario en este caso. Yo estuve revisando las sesiones de esta comisión y efectivamente el día 29 de noviembre don Freddy estuvo en esta comisión, estuvo también el subsecretario, estuvieron otras personas presentes y estuvo don Mario Cárdenas, estuvo la alcaldesa de Talagante, si no recuerdo, de La Calera, no me acuerdo de cuál, pero había una alcaldesa presente. Y en esa sesión a don Freddy, el subsecretario, se comprometió a tenerle una respuesta antes de final de año. Y por lo que me comentó Freddy, esa respuesta no ha llegado. Terminó el año y nunca le llegó respuesta. En esa comisión el subsecretario se comprometió a dos cosas. Una que era a estudiar, a ver, precisamente dejar, y dice así, cito textual, dejarlo escrito en piedra respecto de la carrera, la corrida que solicita don Freddy Maureira, visibilizando la donación de órganos. Y por otro lado, bueno, que como no se podía hacer así en un tiempo tan corto, llevarlo a la práctica en el fondo, se comprometía así a tener una respuesta antes de fin de año. Entonces, bueno, hoy día el subsecretario, por lo que, no sé si va a estar hoy día presente, por lo que entendí, no. Por lo tanto, sería bueno enviarle un oficio preguntando por la situación de don Freddy y que ojalá él pueda responderle a través de, no sé, de un correo electrónico, de manera personal, no tengo idea, pero es un compromiso que se adquirió también a través de esta comisión. Entonces, yo espero que esta comisión, los compromisos que se toman, que se adquieren, ojalá se puedan cumplir. Yo sé que el subsecretario tiene muchas funciones, a lo mejor una agenda bastante apretada y grande, pero necesitamos, y yo por lo menos le pido desde acá, que puedan responderle a don Freddy a la brevedad. Eso, diputado Prieto, es la información que le puedo entregar. Diputado Mulet, tiene la palabra.
Presidenta, muchas gracias. Mire, había cometido una pequeña falta. Aprovecho a saludarla que está de cumpleaños, Muchas gracias. Presidenta, y desearle muy feliz año igual a todos, a los miembros de la comisión, a Elizabeth, a Jimena, a Mariela, que está acá siempre permanentemente, al abogado asesor también, y a todos los colegas que están presentes. Y en segundo lugar, complementar la petición que le hice recién. Ojalá pueda asistir, también invitar a asistir a esa reunión, invitación de la próxima sesión por lo de Deportes Copiapó, invitar al presidente de Deportes Copiapó, presidenta. Sería importante Ok. que venga, yo no lo he hablado con él, no sé si querrá no hacerlo, pero creo que sería interesante que esté. Si se complemente el oficio y el acuerdo en esa materia, si hay acuerdo. Ok, diputado Mulet, ya Jimena tomó nota, ¿cierto? Y estamos acordados entonces. Presidenta, una Sí, consulta. En relación con el caso de don Freddy Maureira, ¿tendríamos el oficio del subsecretario más la nota del presidente electo? ¿Las dos cosas? así es. Ya. Sí, Jimena. Son cosas totalmente que van en la misma línea, pero por separado, por favor. Entonces, vamos a pasar a la orden del día, si nadie más tiene nada que decir. Esta ¿Puedo sesión pasar a los tiene... invitados, Ceci? ¿Quiere que haga Sí, pasar a los...? sí, sí, por favor. Hagamos ingreso. Ok. Esta sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla: continuar con la discusión general del proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo para regular el contrato de trabajo de los entrenadores de deportistas profesionales, boletín 14453-29. Para estos efectos se encuentra invitado el presidente del Colegio de Entrenadores de Fútbol, don Carlos Ramos Rivera, y lo acompaña Carlos Soto Olivares, abogado asesor jurídico del Colegio de Entrenadores y expresidente de CIFU. Entonces, le damos la bienvenida. Bueno, le vamos a dar la bienvenida a don Cristian Águila, a don Hugo Castelli, don Hernán Domínguez, a don Carlos Ramos y a don Carlos Soto, y aprovechar de saludarle y de desearles un feliz y lindo año 2022. Entonces le damos la palabra a don Carlos Ramos y bueno, ahí en conjunto con don Carlos Soto ustedes van viendo quién interviene primero, quién interviene después. Tiene la palabra. Está muteado don Carlos. Ahora sí, ahora sí. Sí. Repito, muchas gracias por la invitación. Represento a una organización que representa a los entrenadores de fútbol chileno, de los entrenadores profesionales del fútbol chileno, y nos sentimos muy agradados de esta invitación. Además, mandarle un saludo a cada uno de ustedes, que tengan un gran año y que le depare mucha salud y bienestar. Agradado porque creemos que somos parte de este mundo del deporte, importantísimo la labor que cumplen los entrenadores de Chile. Y bien, el tema también es recurrente para nosotros, el tema que está planteado. Hemos tenido una historia de esto, una historia larga, con Carlos Soto, que me acompaña, que es nuestro asesor jurídico, abogado, y que también tuvo una experiencia importante en estos temas con la historia nuestra. Le recuerdo para algunos que no lo saben o no lo tienen en su conocimiento, nosotros estuvimos el año 97 en el sindicato de futbolistas, con las primeras huelgas que se produjeron en el fútbol chileno, a raíz de algo muy parecido en estos casos, como era el tema de los pagos de sueldo, el tema previsional, que en esos años no se cumplía de manera concreta y que nos llevó a paralizar el fútbol muchas veces, 2 veces en el periodo que me tocó estar a cargo del FUFU. Y que también era muy recurrente este tema del reconocimiento al entrenador, de pelear la posibilidad de instaurar una ley, y que no se sirvió mucho la ayuda que tuvimos en esos momentos de la dirección del trabajo, de la directora del trabajo en esos años, María Esther Fere, que en paz descanse,
y que ella fue muy importante para poder lograr nosotros llegar a concretar un sueño como fue el año 2007 y que bajo el mandato de Carlos Soto en el sindicato de futbolistas pudimos promulgar la ley bajo el gobierno de la presidenta Bachelet. Así que yo hago esta introducción y le pido a Carlos que profundice en el tema nuestro, porque era el encargado en el aspecto legal y jurídico de este tema de la ley y del reconocimiento a nuestra profesión. Así que entiendo perfectamente la inquietud, el requerimiento que se está haciendo. En lo personal, para dar el pase a Carlos, en lo personal creo que cuando hay subordinación y dependencia, siempre tiene que establecerse un vínculo de un contrato laboral, porque obviamente que hay obligaciones que cumplir y derechos que reclamar. Así que Carlos estará presente y le pido a él que profundice en nuestro tema, que si puede servir como un granito de arena, encantado. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan bien? Perfecto. Ya, Sí, muchas lo gracias por la invitación. Voy a entrar al área rápidamente, aunque lo mío era al revés, era sacarlos del área cuando jugaba. Así que quiero hacer alguna observación al fundamento del proyecto de ley respecto a la profesionalización de los entrenadores deportivos. Entiendo que la Asociación Gremial de Jugadores Profesionales del Básquetbol, a quienes no conozco, pretenden hacer una modificación, una aplicación al artículo 152 bis A del Código del Trabajo. Bueno, creo que hay que tener en consideración algunos aspectos como para poder considerar una modificación en este ámbito. Primero porque hay que conocer la historia para poder comentar respecto a esto. Les cuento que el básquetbol fue siempre considerado, dentro de todas las discusiones del proyecto de ley de sociedad anónima, dentro del Estatuto del Jugador, siempre fue considerado. No recuerdo el nombre del abogado, estaba en Chile Deporte, pero sí trabajaba directamente con el básquetbol. ¿Y cuál fue finalmente lo que sacó al básquetbol? Fue que precisamente estas autoridades dijeron, nos complicamos, no vamos a poder seguir adelante, preferimos retirarnos de este proyecto que está haciendo, porque nuestras organizaciones deportivas, los clubes, no están preparados para la dinámica del marco jurídico que pretende cambiar el fútbol y el deporte. Fue así que en los últimos días de este estatuto laboral, el ministro del Trabajo de la época, don Osvaldo Andrade, finalmente dijo, ¿saben qué? O van ustedes o no va nadie. Y en ese sentido, que esta intención de profesionalizar esta actividad está muy lejos de concretarse con la modificación de un artículo, porque realmente lo que necesita el básquetbol y otras disciplinas de nuestro país es la intervención definitiva del Estado. Sin intervención del Estado es imposible que podamos arreglar esto. Esto simplemente se transforma en un salvavidas de plomo. ¿Por qué? Porque Carlos lo acaba de decir, lo primero que hicimos, y que la historia es muy débil, pero se necesita ese fundamento al que yo no encuentro en este texto que me enviaron ayer. Porque la apreciación que hace este texto, por ejemplo, dice que más del 70% de los colegas no cuentan cuentan con contrato de trabajo. Bueno, el año 95 nosotros hicimos una fiscalización a todo el fútbol chileno. La única manera de poder arreglar, es decir, si yo saco la cuenta del 95 al 2017, prácticamente fueron 12 años para tener regularizado el sector del fútbol profesional en lo que se refiere a los trabajadores del sector. Es decir, si yo quiero regular solamente el ámbito del sector de los trabajadores en el deporte, no puedo dejar de lado al empleador, a los clubes. Y aquí existe una deficiencia, me parece, para el básquetbol y para el resto de deportes, que tiene que ver con la calificación que ellos tienen como corporaciones de derecho privado sin fines de lucro. De alguna manera se acepta tácitamente de que porque es un deporte amateur, no hay un vínculo laboral, no hay relación, no hay contrato, no hay un vínculo de subordinación y dependencia. Entonces,
si tuviéramos que opinar respecto a nuestra experiencia para poder transmitirla a las autoridades que están intentando hacer una modificación, un adelanto, una ayuda para un sector tan importante como es el básquetbol, me parece que hay que partir por el marco jurídico que regula, en este caso, al básquetbol. En el texto agrega, por ejemplo, la situación que tiene mucha informalidad y que no está dada la carrera al entrenador de básquetbol. Creo que ahí hay una deficiencia que tiene nuestro deporte. En el caso del fútbol, si un entrenador quiere dirigir a un equipo profesional o a un equipo de inferiores, de división inferiores, de fútbol cadete, en cualquiera de las tres divisiones, primera división, primera B o segunda división profesional, requiere sí o sí tener un título como entrenador, monitor o iniciador que esté avalado, que esté refrendado, que esté visado por el Instituto Nacional del Fútbol. Y a su vez debe tener sí o sí la homologación si es un extranjero. Es decir, aquí no puede venir un extranjero a dirigir un club. Sí o sí. Es en el ámbito profesional de los entrenadores de fútbol en Chile. Y me parece que en otras disciplinas deportivas de nuestro país no existe eso. O sea, yo voy a dar un ejemplo. Si yo quiero hacer clases de tenis, bueno, puedo hacerla, un sobrino que no tiene una profesión, hacía clases de tenis en una comuna, y yo le decía, ¿cómo hacen las clases? No, se las hago a los chicos, pero tú juegas nomás. Sí, yo juego, pero hago clases. O sea, si queremos regularizar el ámbito de los profesores o entrenadores, o como se le quiera llamar, el ámbito del básquetbol, lo primero que hay que hacer, no solo ahí, sino que en el resto de deporte, es que quién autoriza, quién fiscaliza, quién controla que un entrenador quiera ejercer su rol, su función. Porque al leer la definición que se pretende establecer, me parece que esa palabra idóneo, un profesional idóneo, me imagino que debe ser calificado. Entonces, la pregunta es, ¿quién califica al entrenador de básquetbol? En el caso del fútbol, sí o sí, no puede, si trabaja en el ámbito del fútbol profesional, no puede no tener esa calificación. Y en el mundo igual. O sea, si un entrenador chileno, ejemplo más claro el de Pellegrini, quiere dirigir en Inglaterra, en España, tiene que tener la calificación FIFA, tiene que tener la calificación Conmebol, y en este caso que está en Europa, la calificación UEFA, que es el equivalente a la Conmebol. El segundo punto que quiero tocar es que tratar de cumplir con el principio de igualdad ante la ley, por las diferencias que existen con el fútbol. Creo que lo primero que dice la ley 20.178, que está incluido, por cierto, en el Código del Trabajo a partir del artículo 152 bis A, dice claramente que se tienen que dar tres condiciones, ¿ya? Dependencia de subordinación, que es estar con un contrato de trabajo y recibiendo remuneración. Esa calificación es para el deportista profesional. Sin embargo, esta misma definición en el artículo 152 bis B, en la letra A, si yo entiendo la letra B, que es el trabajador que desempeña actividad conexa, o sea, es el entrenador, dice claramente que es una persona remunerada. Entonces, si yo quiero regularizar el ámbito de los entrenadores de básquetbol, y ojalá pudieran regularizarse el de los basquetbolistas, necesito un marco jurídico que hoy día no lo tiene. Es decir, esta norma, en el caso de los entrenadores de fútbol profesional o del fútbol de las divisiones inferiores, no tiene ningún efecto. Es decir, creo que si se va a hacer algo con el resto de los deportes, sí o sí tienen que considerarse en las modificaciones a las federaciones. Y yo lo doy de ejemplo, porque ahora que estoy desempeñando una labor en una corporación de deporte, tenemos bajo nuestra tutela y asesoría a 5 deportistas amateur, que son de deportes como la gimnasia rítmica, como el tiro al arco y otra más, que lo olvido en este momento. Y las chicas son mayor de edad, pero la pregunta que le hice es muy atingente. Le dije, ¿ustedes se dedican a esto? Sí, nos dedicamos a esto, con las mamás al lado. ¿Y reciben remuneración? Pucha, en eso estamos, somos seleccionadas, somos del team, recibimos una ayuda, y ahí viene un punto importante como para el resto de deportes en nuestro país.
¿quién es el empleador de esa deportista? Esa es la gran pregunta que hay que hacer para poder igualar. Y tercer tema que lo mezclo, porque cuando se hizo esta ley, nosotros hablábamos inmediatamente que la ley tuviera sí o sí dos elementos, un deporte colectivo y un deporte individual, porque estas chicas que son de gimnasia rítmica compiten solas, se entrenan solas, o sea, con un entrenador, pero no tienen la subordinación y dependencia, no la entienden. Segundo, en la escrituración del contrato tampoco, porque reciben dinero, dice, recibimos dinero, nos depositan en nuestra cuenta RUT, y con eso podemos entrenar. Y el tercer elemento que tiene que ver es que en general los deportistas, cuando dicen, no, yo trabajo pero no tengo contrato de trabajo, todavía no entienden que los contratos en Chile son consensuales. Es decir, yo me pongo de acuerdo, ¿verdad? Ustedes saben mejor que yo todo este cuento, y necesito la escrituración del contrato, sea el papelito. Pero bueno, ese punto es re importante si realmente queremos ayudar al resto de deportistas de nuestro país y queremos modernizar esta actividad. Sí o sí se necesita lo básico. Nosotros en el fútbol, con Carlos Ramos, empujamos para que se hiciera el primer diagnóstico, y a partir de ahí comenzó todo esto, o sea, 12 años. Primero, dijimos, remuneraciones. Necesitamos revisar todo el fútbol chileno si están al día en el pago de remuneraciones. 2, escrituración de contrato. ¿Existe la escrituración de un contrato en los clubes? Sí, no. Algunos se habían hecho con servilletas, famosa frase que acuñó Pablo Leiva en la oportunidad. Tercero, ¿existe el registro de asistencia? Realmente no sabíamos. Cuarto, cotizaciones previsionales, ¿se pagan o no? Teníamos idea. A partir del 2003, a partir de la huelga del 2002, todos los clubes pagan obligatoriamente las cotizaciones previsionales solo por la huelga. Es decir, todos se dieron cuenta de que incumplían. Bueno, los jugadores de ahora no van a tener el problema que tuvimos en nuestra época con Carlos Ramos y un montón de jugadores. Y quinto, es el reglamento de higiene y seguridad. Es decir, con esos 5 temas, 5 puntos derechamente del ámbito laboral que se le aplican a cualquier trabajador, creo que el básquetbol y otras disciplinas deberían comenzar para poder finalmente tener un texto realmente que no sea modificable después de la aplicación y que tenga el valor de aplicación total para el deporte nacional. Indudablemente que hay algunos puntos que en otras leyes que todavía les falta, o sea, ley del deporte, la ley de sociedad anónima está clarísima, que es para las organizaciones deportivas, están todos obligados, pero si se fijan, en otros deportes no tenemos esa figura del empleador como sociedad anónima deportiva, no lo tenemos, solo existe en el fútbol. Por lo tanto, ya hay una gran diferencia para poder igualar a los entrenadores o basquetbolistas con los futbolistas. Yo no quiero extenderme más, sino que terminar simplemente con agradecerles y contarles que esta norma en el ámbito del fútbol profesional no va a tener ningún efecto, porque la definición del entrenador ya está. El problema del fútbol realmente para los entrenadores es el siguiente: no es del ámbito legal de la aplicación del Código del Trabajo, sino que tiene que ver con el registro. Y ahí viene el punto importante en el caso del fútbol, para que lo analicen y puedan ver si en otras federaciones se aplica. Cuando yo soy entrenador, por ejemplo, de un club profesional, se tiene que registrar ese contrato en la ANFP. Se debe registrar todo el cuerpo técnico, o sea, el ayudante de arquero, el preparador físico, si hay un analista, se registra todos esos contratos, se registran en la ANFP para las 3 divisiones. El punto defectuoso que tiene nuestro medio del ámbito del fútbol es que para los entrenadores, monitores e iniciadores de las divisiones inferiores, vale decir de la sub-20 hacia abajo, ahí existe el problema, porque esos contratos no se registran. Entonces, si un club quiere despedir a un entrenador de la categoría sub-17, ese entrenador tiene que recurrir sí o sí al ámbito laboral común, una inspección del trabajo, una demanda laboral, no así con el fútbol profesional. Por eso uno no escucha escándalos de los entrenadores o cuerpos técnicos de primero equipo, porque se cumple al pie de la letra eso. La eficiencia del ámbito del fútbol profesional está dado no porque no tenga la escrituración de un contrato, porque todos tienen un contrato en el fútbol, estoy hablando
solo de los entrenadores, ¿ah? Y monitores e iniciadores. Todos tienen un contrato. El punto está en que ese contrato no se registra, vale decir, queda en ambas partes, queda para el entrenador y queda para el club. Y la única deficiencia, por lo tanto, cuando se trata de un entrenador que no le pagan, tiene que recurrir a la justicia ordinaria, que de nuestro punto es mucho más lento, que ir directamente a la NFP, a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, y exigir el pago por subrogación. Por eso, en el caso del fútbol, la solución está dada. El club que no paga a un trabajador, en este caso profesional, puede recurrir a la instancia de la NFP, exigir el pago por subrogación a través de este mismo cuerpo legal que estamos viendo, que he comentado, en el artículo 152 BJ, el derecho de información y pago por subrogación, y con eso se solucionan los problemas. Pero no creo que exista, o sea, mejor dicho, creo que debe existir esto en todas las disciplinas, en todos los deportes, de esta informalidad, porque para eso también tiene que haber una formalidad de parte del empleador, de parte del club o de parte de la federación, si es que así lo amerita. Yo con eso creo que es suficiente y agradecido a Carlos, ahí a nuestro presidente, porque justo hoy día le presenté la renuncia y hoy día viene esta posibilidad de hablar ante usted. Muchas gracias. Muchas gracias, don Carlos Ramos, y muchas gracias, Carlos Soto. Importante lo que decía don Carlos Soto. Ofrezco la palabra. Diputados, nadie. Diputada Marisela Santibáñez. Agradecer, presidenta, agradecer. Lamentablemente tengo muy mala señal, pero agradecer y mandar un especial saludo a don Carlos Soto con mucho cariño para los expositores, a don Carlos Ramos también, pero agradecer más que nada la exposición, presidenta. Muchas gracias, diputada Santibáñez. Bueno, Presidenta, sí, diputado Prieto. Que yo igual estoy con mala señal. Darle un gran saludo a Carlos Ramos y a Carlos Soto. Me alegro mucho que estén exponiendo, porque así se clarifica frente a los diputados lo que es este proyecto, y creo que algo fundamental que planteó Carlos Soto, el tema de los entrenadores, que es más que claro, para poder trabajar, sin lugar a duda que tienen que tener su título y las categorías que corresponden, ya sea iniciador, monitor o entrenador. Quedó bastante claro. Yo desconozco en el básquetbol o en otros deportes también. El básquetbol tiene también entrenadores extranjeros, y sería bueno también saber quién es el que regula y quién el que fiscaliza o quién determina de que están habilitados las personas para poder dirigir, no tan solo en la liga, sino que también en las series inferiores, porque de buena voluntad, sobre todo en el fútbol amateur, encontraba mucha gente de buena voluntad, pero no tienen los títulos. Entonces, si se quiere regular esto, me parece, valga la redundancia, fundamental el tema de la acreditación y la fiscalización. Así que un gran abrazo para ambos y que tengan un buen año, y especialmente Carlos Ramos, que han sido sindicalistas prácticamente toda la vida, y con Carlos fuimos compañeros. Marisela, escuche bien, en Universidad de Chile. Muchas gracias. Ay. Bueno, muchas gracias, diputado Prieto. Sí, yo creo que don Carlos Soto apuntaba a temas muy importantes dentro de la intervención que realizó respecto de cómo se maneja el resto de los deportes en la actualidad. Él hablaba de cómo hoy día el fútbol profesional, ¿cierto?, está regularizado, los entrenadores, y no solo los entrenadores, sino que también las personas que se dedican al fútbol profesional tienen y cuentan con un contrato de trabajo. Mañana votaremos en sala la obligatoriedad para que las mujeres del fútbol profesional, puedan también contar con un contrato de trabajo, algo que descubrimos hace un par de años que eso no se está dando en todos los clubes que pertenecen a las
a la NFP en este caso. Y por otro lado, claro, este proyecto, la verdad es que del diputado Díaz, en el caso del resto de los deportes es súper distinto, porque ningún deporte es profesional en nuestro país. Entonces, al no ser profesional, obviamente no existe la seguridad social, no existe un empleador, no existe nada. Cuando usted pone el caso de las deportistas a las que hizo mención, claro, o sea, esos deportistas hoy día se están manejando seguramente solas, ojalá la corporación de deportes de la comuna a la que pertenecen las apoyen para que puedan seguir adelante con su deporte. Y hablamos de que no son profesionales, pero sin embargo son personas profesionales, porque se dedican a una actividad exclusivamente y se dedican no solamente a entrenar y a estar bien, sino que a representar al país muchas veces. Entonces, son personas que se dedican 24/7 y hay mucho por avanzar en esa materia. A mí me gustaría darle la palabra al Ejecutivo para que se pueda Presidenta, sí, diputado Prieto. mire, Presidenta, igual quisiera, a propósito que usted tocó el tema de mañana, me gustaría preguntarle a ambos, Carlos, sobre el proyecto que vamos a ver el día de mañana. Y disculpe que me tome esta atribución, presidente, pero es re importante porque actualmente nuestra legislación permite un mecanismo especial de nacionalización para personas que desarrollan, ¿no es cierto?, la práctica deportiva. Estoy hablando básicamente del fútbol, que pueden representar al país. Son en el contexto de, tomando en cuenta que son de 5 años, es la reducción a 2 años. Entonces, me gustaría saber ¿qué es lo que opinan ellos de esta iniciativa de reducir el plazo a 2 años, recogiendo justamente el valor deportivo y social que muchos ciudadanos extranjeros pueden hacer al país con un talento y experiencia que cuando son más jóvenes como deportistas en formación, que busquen también oportunidades en nuestro conglomerado? Y yo quiero recordarle a usted que yo también he sido un poco crítico justamente por las nuevas generaciones nuestras, el hecho de reducir los plazos. Presidenta, no sé si lo tiene a bien que pudieran darnos la opinión, entendiendo que no es sobre el proyecto, pero creo que es relevante también, sobre todo en un gremio donde ambos, tanto Carlos Ramos como Carlos Soto, fueron fieles defensores como presidente del sindicato de jugadores profesionales. Gracias, presidente. Gracias a usted, diputado Prieto. Sí, le voy a dar la palabra a don Carlos Soto o a don Carlos Ramos y después al Ejecutivo para que pueda, a los representantes del Ejecutivo para que puedan intervenir. La palabra a don Carlos Soto, ¿está bien? Don Carlos Soto. Ya, a ver si entendí bien. La pregunta es que se pretende modificar la cantidad de años para un contrato de trabajo. ¿Esa fue la pregunta? No, reducir, perdón, presidenta, reducir los años de nacionalización de 5 años a 2 años. Para los extranjeros de nacionalización. Sí. ¿Sabes que no conocía esa norma, esa intención? Porque hay que ver qué se pretende con eso, si liberar. Recordemos una cosa, por lo menos en el ámbito del fútbol, que si un extranjero es menor de edad, aquí en Chile, o en la China, o en Argentina, no puede ser inscrito en un club deportivo, ¿ya? No puede ser inscrito, sí o sí. Es decir, tiene 18 años y un día, y ahí sí puede. Por tanto, hablar de 2 años o 5 años, parece que, no sé, no me he puesto a pensar, pero para mí lo más importante es establecer mínimos en todo ámbito de cosas, un mínimo. Y aquí, si un extranjero quiere tener estoy hablando del deporte, sí, estoy hablando del fútbol, no estoy hablando de otra cosa. Si se le va a hacer un contrato de trabajo y aquí el máximo es de 5 años, bueno, recordemos que los contratos son de común acuerdo y se fijará el monto, perdón, no el monto, la cantidad de años. No puedo profundizar más porque desconozco el resto. Muchas gracias, don Carlos Soto. Le doy la palabra a don Cristian Águila.
Ahí sí. Presidenta, ¿cómo está? Saludarla Muy a bien, usted. Feliz cumpleaños. Muchas muchas gracias. felicidades. Y saludarla a usted por medio suyo a todos los diputados que están presentes. La invitación que nos llegó para el día de hoy, Presidenta, decía referencia con el boletín 14521-21, que es el de que modifica el artículo 74. Nosotros veníamos preparados para presentarle incluso una propuesta de ese proyecto de ley. Lamentablemente, y agradeciendo al señor Soto y al señor Ramos, no hemos podido internalizarnos en el proyecto presentado por los diputados Díaz, Santibáñez y Keitel. A la fecha, podríamos tener una opinión respecto de este proyecto de ley la próxima semana. Ok, don Cristian, yo le agradezco mucho. Sí, yo creo que tiene que haber sido ahí un error de tipeo. Lo que pasa es que pretendíamos hoy día ver otro proyecto que es de la diputada Mara, a lo mejor de ese el que me habla, Sí, sí. ese. Sí, y Ese ese sí. lo vamos a ver la semana siguiente porque la diputada no podía estar presente. Pero no se preocupe, la próxima semana la idea hoy día es poder debatir sobre este proyecto, escuchar a los invitados y la próxima semana podemos seguir con esto también. Perfecto, Ya. muchas gracias. Ofrezco la palabra a los señores diputados. ¿No? ¿No? Ok, me van a censurar, dicen acá. Bueno, voy a agradecer entonces a don Carlos Soto, a don Carlos Ramos por su asistencia. La verdad es que nos dejan bastante claro en la exposición. Y por supuesto que es importante seguir avanzando en todos los temas que tienen relación con la profesionalización del deporte en general, no solamente de los deportistas, sino que también de entrenadores técnicos, equipos técnicos que finalmente son los que están la mayor parte del día también con los deportistas. Así que muchas gracias a ambos y quedan liberados, o si quieren agregar algo más, tienen la palabra. Agradecer la instancia, la invitación nuevamente, desearle nuevamente un feliz año y estamos dispuestos, las puertas abiertas para cualquier consulta al Colegio de Entrenadores. La diputada mencionó ahí el tema del fútbol femenino, que para nosotros también es muy sensible y estamos trabajando en eso. Hemos logrado, les cuento a ustedes, hemos logrado 2 proyectos que se aprobaron de capacitación para las personas que trabajan con el fútbol femenino, especialmente mujeres. Vamos a iniciar pronto un trabajo con 50 personas que van a ser elegidas para capacitarlas, para desarrollar el fútbol en Chile, el fútbol femenino. Y también un proyecto de escuelas de fútbol femenino. Creemos que hemos abierto las puertas al Colegio de Entrenadores, tenemos la paridad, tenemos entrenadoras. Cuesta mucho encontrar entrenadores de fútbol profesional, digamos, con título, y creo que hay que aumentar las capacidades y hay que aumentar los conocimientos, y para eso estamos trabajando, y agradezco nuevamente la invitación. También a Carlos, que me ha acompañado, que él se maneja mucho en el aspecto jurídico por su profesión, y que hemos hecho una gran carrera, como lo dijo Pablo en un momento, sindical, pero creo que hemos aportado al desarrollo del fútbol en este país, cosa que falta mucho todavía por hacer. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente a ambos y ahora sí que quedan liberados. Muchas gracias. Hasta Gracias. luego. Hasta luego. Pasamos al segundo punto de la tabla. En el segundo punto, entonces, tenemos analizar los proyectos de ley que se encuentran pendientes en la comisión con el fin de determinar el orden en el que serán tratados en las próximas sesiones. Bueno, hay un listado que es bastante grande. Le agradecemos aquí a Mariela, a Elizabeth y a Jimena por tener y entregar toda esta información que es muy importante. Sí, diputado Mulet. A propósito del punto anterior, Presidenta, disculpe que retroceda, pero ¿en qué quedamos? No me quedó claro después de escuchar a los señores que acaban de hacer uso de la palabra. Bueno, quedamos... ¿Cómo sigue la tramitación? ¿Quién tiene que venir para entender? Sí, la próxima sesión, el Ejecutivo, el representante del Ejecutivo, van a exponer sobre el tema porque hoy día no venían preparados para este proyecto, sino que habían tomado otro que en principio íbamos a ver, pero que finalmente tuvimos que hacer el cambio durante la semana. Por lo tanto, el Ejecutivo falta que exponga sobre este proyecto
y desde ahí ya podríamos empezar a ver el tema de la votación en particular. Perfecto. ¿Ok? Muchas gracias. Presidenta, Sí, Elizabeth. y además hay una invitación pendiente el inspector del trabajo, Jiménez, ¿cierto? Jiménez. Sí, hay una invitación pendiente porque esta es la cuarta, o sea, esta es la tercera sesión que tratamos el proyecto y la otra sesión ya sería la cuarta, por si acaso, presidente. Muchas gracias, Elizabeth. Entonces, si nos queda alguien más pendiente, lo recibimos también la próxima semana. Señor Cristian Águila, está levantando la mano, está pidiendo la palabra. Sí, Tiene la palabra. Presidenta, comentarle a usted y para que también sepan los otros diputados que como Ejecutivo vamos a ingresar prontamente, yo creo que ya la próxima semana, un proyecto de ley que se llama Integridad Deportiva. Este proyecto de ley de integridad deportiva tiene diversas matrices, ideas matrices. Es un proyecto de ley muy interesante que va en búsqueda de crear precisamente un bien jurídico a proteger, que es nuevo, que es el de la integridad deportiva, y que dice relación para que en varias estructuras, en varias ideas, que las organizaciones deportivas que se refieran y que reciben, por ejemplo, transferencias de fondos públicos o donaciones con fines deportivos que ascienden a una cantidad de UTM determinada, deben de mantener a disposición permanente del público un sistema de transparencia en el fondo para que conozcan, podamos conocer en qué se invierten los recursos públicos. Se amplían también las facultades de supervigilancia del IND respecto de las organizaciones deportivas en estas materias, con el objetivo también de causar una multa, y también se tipifica cuando los dirigentes de las organizaciones deportivas no usan los bienes, los recursos públicos para el objeto al cual se les fue hecha dicha transferencia y que se ve reflejada en los convenios de transferencia. Hay otras ideas más, pero solo quería hacer mención. Es un proyecto de ley que yo creo que va a ayudar mucho precisamente a normar y a generar un nuevo estándar en cuanto a lo que se refiere la materia de integridad y de probidad con los recursos fiscales. Eso, presidente. Muchas gracias, don Cristian Águila. Qué bueno que venga un proyecto en esa línea. Esperemos que llegue pronto y que pueda ser revisado por esta comisión. Ya, estimados, yendo al punto 2, donde la idea, como les había comentado yo a través del grupo de WhatsApp y acá también en la comisión, es poder analizar los proyectos de ley que se encuentran pendientes. Nosotros hoy día estamos viendo, bueno, este proyecto que, como dijo Elizabeth, esta es la tercera sesión, por lo tanto ya viene una cuarta. ¿Cómo? No, esperamos que venga una cuarta y ojalá si viene una quinta que ya podamos estar votando el proyecto. Y la próxima semana también vamos a escuchar a la diputada Sandra Mar, quien presentó un proyecto que es súper simple, creo yo que es de fácil despacho, y que bueno que el Ejecutivo ya lo tenga ahí dentro de sus exposiciones, porque la idea es poder, a lo mejor dentro de las comisiones, de las sesiones, ir dejando proyectos que sean de fácil despacho. Y por otro lado, hay un proyecto que presentó el diputado Matías Walker la semana pasada, que me invitó a firmarlo, que tipifica el delito de corrupción en la actividad deportiva. No solamente la corrupción, sino que también hablaba del soborno. Entonces, ahí tenemos 3 proyectos hoy día que podríamos quizás comenzar a estudiar y ojalá de aquí a marzo ya estar, o de aquí a, claro, ya no nos queda mucho, pero de aquí a marzo, yo sé que la primera semana de marzo vamos a tener legislativa, quizás desde ahí ver con cuál podemos avanzar más rápido. Pero también la idea es que ustedes mencionen si hay alguno de su interés. Sí, diputado Mulet. Presidenta, quedan 3 sesiones. Quedan 3 sesiones. Un en marzo, me parece, y las siguiente semana y la subsiguiente. Vamos a tener 4. ¿O 4 podemos tener? 4 en total, de aquí a, sí, porque nos quedan 3 en enero y una de marzo.
¿3 en enero? Sí, porque no vamos a tener semana distrital por lo que yo supe hoy. Ah, ¿cambió eso? Es legislativa la última semana de enero. Ah, ya. Esa es la Si cambió información eso, mejor. que recibí Serían hoy 3 día. semanas. Entonces, yo, por lo menos, hay dos que me interesan. No sé si el mismo la diputada Mar, que es el proyecto que modifica la ley del deporte, promoviendo la descentralización del deporte, Ese mismo. ya que me interesa mucho, yo también lo firmé, Sí. y como regionalista, obviamente es algo que me interesa y creo que ir discutiendo ese tema es muy relevante. Ujú. Y en segundo lugar, hay uno que quedó, y hay otros parecidos que quedaron en el olvido, que tiene que ver con el de establecer ciertas obligaciones en la práctica del deporte del fútbol amateur, ciertas obligaciones de la ley de estadios, de la ley esta que regula los acontecimientos, los eventos deportivos. ¿Mm? ¿En qué página está esa? Ese está por acá, yo lo presenté hace bastante tiempo. Le digo al tiro, presidenta, porque le digo de inmediato. Regulación categoría deportista. ¿Cuál? Claro, está en la página, no tiene número. No tiene número. El número de boletín, don Jaime, perdón, presidente, si no, con eso nos puede ayudar más. Dime en qué página está, cuenta las páginas. Y le digo al tiro porque aquí están refundidos en la página 6. Claro. Proyecto refundido, dice. ¿Ah? Por ejemplo, el primer proyecto señala, presidenta, modifica la ley 19.327 de derechos y deberes de los espectáculos de fútbol profesional en materia de responsabilidad de los organizadores y de sanciones aplicables a los asistentes por infracción a sus disposiciones. Okay. Hay 1, 2 mociones, Sí, 3 como mociones, 7, 4 8. mociones, 5 mociones, 6 mociones, 8. 8 mociones. Todas, ¿por qué, presidenta? Esto de alguna manera bajó la intensidad en esto, producto de la pandemia, ya que no ha habido espectáculos masivos regularmente, y tenían que ver con conductas que ocurrían en estos eventos masivos. Y la idea de hacer aplicable, por lo menos la orientación que tenía mi proyecto, hacer aplicable algunas de esas normas que tienen que ver con la seguridad pública y ciudadana a los deportes amateur, en la medida que no impliquen gastos. Pues el de fútbol particularmente, o el deporte amateur no tiene recursos. Todas aquellas medidas que pueden haber mayores niveles de seguridad para la asistencia fundamentalmente, hacerlas aplicables, en la medida que no impliquen gastos, porque no tienen recursos. Esa era la idea de mi proyecto y otros que van en el sentido parecido. Por ejemplo, no hacer entrar a personas que tengan antecedentes penales, que tienen un registro. Pero como han disminuido los deportes masivos producto de la pandemia, como que perdió intensidad esto. Yo lo hallo muy interesante, aunque claro, son varios proyectos, va a ser difícil que den a luz. Y por último, presidenta, tenemos este proyecto que vimos hoy día, que creo que podríamos acelerarlo para poder sacarlo, el de la diputada Mar, que es interesante, también es conceptual, porque es declarativo en el fondo de la descentralización de la práctica del deporte, y este propongo yo. Okay. Tenemos solo 4 sesiones, no es mucho lo que podemos hacer. Exacto. Ya. Entonces, ¿les parece que... exacto. Vamos a tener mucho tiempo. El de la diputada Mar es un proyecto súper, yo creo que ese es de fácil despacho, porque es un artículo único, es un tema interpretativo y ahí le vamos a pedir entonces ayuda aunque mira, tenemos 32 minutos, yo creo que don Cristian nos puede hablar mientras tanto del proyecto y así avanzamos, porque ese proyecto yo hace rato que le pedí a la diputada que viniera y de hecho hoy día era la intención era que hoy día estuviese ella, pero tuvo problemas, entonces avisó que podría estar la próxima semana. Pero si don Cristian nos pudiese hoy día hablar sobre el proyecto sería un gran avance y así la próxima semana continuamos con el del diputado Díaz y tomaríamos el suyo, el que dice usted lo refundió en número 3 como tercer proyecto. Lo que sí ahí le voy a pedir después a Elizabeth o a Jimena que nos ayuden qué pasa con todo esto, porque son 8 proyectos, entonces no sé si ya están refundidos o si hay que realizar la solicitud. Entonces, don Cristian tiene la palabra para que nos pueda hablar sobre este proyecto.
Presidenta, nosotros en primer lugar compartimos la idea matriz de la moción parlamentaria de la diputada, porque efectivamente existe una necesidad para actualizar el sistema de permisos especiales que está consagrado en el artículo 74 de la Ley del Deporte. Si uno la revisa, primero que nada solamente se la da a los deportistas, técnicos, jueces, árbitros y dirigentes. Quedan mucha gente fuera, sobre todo en el sector paralímpico. Lo vamos a conversar en el transcurso de esta breve exposición. Creo que ese es uno de los principales problemas que presenta la moción de la diputada, porque no considera a otras personas que están en el artículo 74, que efectivamente es dentro de nuestra propuesta para reformar este proyecto de ley, va en orden a eso. Nosotros básicamente lo que le queremos proponer son 3 ideas matrices importantes: incorporar concretamente a los equipos médicos y de ciencias aplicadas del deporte, como kinesiólogos, masoterapeutas, psicólogos deportivos, nutricionistas deportivos, fisiólogos deportivos y biomecánicos deportivos, que son tan importantes para el personal de apoyo de los deportistas, como también guías paralímpicos, acompañantes de deportistas paralímpicos, clasificadores funcionales, preparadores físicos y paramédicos que asistan a las participaciones de los deportistas de alto rendimiento en competencias internacionales. Creo que eso vale decir, es agrandar un poco la gama de este beneficio del artículo 74 a este grupo de gente que es tan importante para los deportistas, y esto en varias conversaciones con ellos hemos recibido en el fondo esta apreciación, sobre todo para el tema de los clasificadores funcionales y los guías paralímpicos. La segunda idea de lo que queremos proponer es que se requiere que las actividades, se requiere hacer extensivo el permiso a las actividades preparatorias de los deportistas de alto rendimiento, porque esto es solamente el artículo 74, si uno lo lee, efectivamente es solamente para la competición. Pero ¿qué sucede con la actividad preparatoria de los deportistas de alto rendimiento? Hay una carencia precisamente para que no solo los que queremos agregar, sino los que ya están puedan participar. Porque como en derecho, todos sabemos que en derecho público se puede hacer solamente lo que está permitido por la ley, muchas veces las direcciones regionales del IND, que son las que sacan estos certificados, no pueden efectivamente ir un poco más allá porque la norma es muy, muy estricta. Y que tratándose de funcionario de los órganos y servicios públicos, el permiso especial deba efectuarse previa certificación del instituto o del Ministerio del Deporte cuando se trate de mega eventos del ciclo olímpico y o paralímpico. Por supuesto que estamos considerando incorporar, yo tengo una propuesta, si ustedes quieren, ¿cómo se llama, diputada? Se la puedo hacer llegar a usted para que ustedes la revisen y la puedan efectivamente votar, si la quieren hacer suya, votarla la próxima sesión. Pero esa es como nuestra idea matriz. Creemos en el fondo de que con esto vamos a permitir de que los deportistas puedan contar con toda la ayuda necesaria, tanto para su preparación como para la competición. Creemos que estamos en deuda precisamente en esta materia, y creo que incorporar los mega eventos del ciclo olímpico y paralímpico es efectivamente una competencia, son competencias importantes, y además las actividades preparatorias que hoy día la ley no lo reconoce y que son fundamentales, todos sabemos que muchas veces cambian las condiciones propiamente tal de los lugares físicos donde se realizan las competiciones, y la actividad preparatoria es fundamental para el buen éxito de los deportistas. Muchas gracias, don Cristian. Don Cristian, yo tengo una pregunta respecto de Sí. me parece muy bueno la propuesta que ustedes hacen. Y efectivamente, nosotros nos hemos encontrado con algunos casos de deportistas, por ejemplo, que pertenecen a las ramas máster. Hoy día el deporte máster está tomando mucha más fuerza y se está volviendo también muy competitivo. Y nos hemos encontrado, por ejemplo, con funcionarios del Poder Judicial. En esta misma Cámara hay funcionarios que compiten y son parte de distintos clubes que compiten a nivel máster y se ven precisamente enfrentados a este problema. Entonces, cuando Sandra me invita a firmar este proyecto, la diputada Mar,
precisamente nosotros inmediatamente dijimos, bueno, en este artículo es donde debiesen entrar también los funcionarios del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Entonces, si ustedes lo pueden considerar también dentro de esa propuesta que van a realizar, sería bastante bueno para no presentarlo como una indicación aparte. Eso, don Cristian. Sí, Presidenta, sí, claro, lo que pasa es que claro, el Poder Legislativo no se rige por la 18.575. Podemos incorporar las normativas que se rigen en los funcionarios tanto del Poder Legislativo y Poder Judicial. Yo creo que eso podríamos agregarlo dentro de la propuesta. Ahora, lo que nosotros queremos proponerle, Presidenta, es enviarle a usted el proyecto, o sea, lo que nosotros hemos trabajado, si ustedes lo estudien, si lo estiman a bien, hagan suya la indicación y la sustituyen por el proyecto en el fondo, como lo hicimos la vez pasada. Eso es una posibilidad. Yo se la envío inmediatamente a su WhatsApp para que en el fondo tengamos, ¿cómo se llama?, la podamos compartir y la puedan estudiar. Pero podemos agregar efectivamente el tema de los funcionarios del Poder Legislativo y Poder Judicial a hacer una remisión normativa. Eso no hay problema. Muchas gracias, don Cristian. A mí me parece perfecto. Voy a esperar esa reacción y compartirla con la comisión. No sé si alguien tiene algo que decir respecto o estamos en acuerdo. Yo les hago llegar a toda la comisión entonces esa redacción. Lo voy a conversar también con la diputada Mar. Aún así, voy a mantener la invitación para que ella la próxima semana venga a exponer sobre la propuesta porque es ella la principal autora del proyecto. Le agradezco mucho, don Cristian. Entonces, si esa redacción la tenemos la próxima semana, quizás la podemos votar y despachar ese mismo día. Sí, no, sí, yo creo que la van a hacer llegar durante estos días y yo la comparto con ustedes. Entonces quedaríamos con ese proyecto que si viene todo, ya estamos todos de acuerdo, la próxima semana lo votamos, vemos el proyecto del diputado Díaz y entonces tomaríamos también los proyectos refundidos, Jimena, que propone el diputado Mulet, para que también comencemos a verlo dentro del poquito tiempo que nos queda, pero para poder avanzar. ¿Estamos todos de acuerdo? Voy a tomar el acuerdo para que quede registro y ofrezco la palabra a los que están conectados. ¿Nadie? Ok, entonces agradezco a don Cristian, agradezco a los diputados conectados, don Rolando Rentería, Marisela Santibáñez, a don Hugo Castelli, a don Hernán Domínguez, a Jimena, a Elizabeth y por supuesto a Mariel también, quien está acá de manera presencial, y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta.